Y está con nosotros el diputado Amílcar Pop, diputado de WINAC. Amílcar, buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, ¿confiabas en la resolución de la Corte Suprema de Justicia? Esto se presenta a fines de abril y finalmente se toma esta resolución. Bueno, yo siempre le he querido apostar al fortalecimiento del Estado en su proceso de transformación. Y más allá de confiar prematuramente en una resolución, la peleamos, la esperaba y siempre he dicho que seguiré apostándole a la independencia judicial y a que le demos respiros al país. Y yo creo que este es un respiro importante al fortalecimiento institucional. ¿Es un espaldarazo para el sistema judicial en Yo creo Guatemala? que sí, yo creo que sí, es una esperanza para confiar en el sistema y es una esperanza para confiar en la institucionalidad, sobre todo que tanto daño ha sufrido precisamente por la corrupción. Amílcar, la presión popular, las manifestaciones que hemos observado a lo largo de todas estas semanas, ¿fue un elemento determinante, detonante realmente para que la Corte tomara esta resolución? ¿Tuvo alguna incidencia? Yo creo que sí, es determinante la presión social en cualquier escenario político y jurídico fundamentalmente. De hecho, ambos ejercicios, solo la presión social, sin una ruta jurídica, hubiese sido inviable cualquier posibilidad de enjuiciamiento del presidente, porque él hubiese renunciado, si hay mucha presión social, pero hubiese renunciado en impunidad. Claro. Ahora bien, hay presión social y hay una ruta jurídica de enjuiciamiento, o se le quita la inmunidad al presidente y va a juicio, o renuncia y de todas maneras tiene que ir a juicio. Yo creo que ambas vías eran tan importantes como necesarias. Amílcar, ¿qué se espera ahora dentro del Congreso? Porque, bueno, obviamente la Corte está respondiendo a esta solicitud, pero dentro del Congreso ahora dicen que quizá podría manejarse un escenario distinto al que se manejó con la vicepresidenta, donde el Congreso, bueno, decide retirarle la inmunidad o ya no fue necesario porque ella realmente renunció, pero todo se veía encaminado a que le retirarían la inmunidad. ¿Qué pasará ahora en el Congreso? Porque dicen que muchos ahora sí van a pelear el no retirarle la inmunidad al presidente. Hay dos escenarios. El primero es que efectivamente haya oposición al retiro de la inmunidad. Y yo creo que no debiera el país permitir que un solo diputado, ni siquiera uno solo, se oponga a la lucha contra la impunidad. Sería un golpe muy fuerte al clamor popular y al intento de recuperar confianza institucional. Sería demasiado irresponsable. Yo supondría y esperaría que la población reaccione, no violentamente, sino reaccione políticamente y de manera maravillosa como lo ha hecho hasta ahora. Estamos viendo jornadas de 8 semanas de protestas y que en todo caso estamos pronto, a un par de meses, a enfrentar un proceso electoral. Yo creo que hoy más que nunca los políticos y el Congreso y los diputados nos estamos sometiendo al escrutinio popular y la sociedad hoy más que nunca está más atenta a lo que hagamos. Yo esperaría, como he dicho, que no exista un solo diputado que se ponga a la par de la impunidad. Hace algunas semanas veíamos o percibíamos quizás más cercana la posibilidad de renuncia del presidente. Hoy estamos dentro de la misma situación y ¿qué pasa en el caso de que renuncie, como lo hizo bueno, ahora ex vicepresidenta Roxana Valdetti? ¿Qué pasa con el caso si el presidente decide renunciar? El vocero dice que no va a renunciar. El vocero acaba de decir que no, pero siempre se va barajando esta posibilidad, claro, ¿verdad? Está como latente la posibilidad de que en algún momento conozcamos la resolución. Lo que va a determinar el futuro del presidente será la integración de la comisión pesquisidora. Sí. Si la comisión pesquisidora es autónoma y objetiva y no de mayoría patriota, por ejemplo, supongo yo que el presidente va a tomar la decisión de renunciar. ¿El partido líder qué rol jugaría? Pues estamos hablando de mayoría en el Congreso de estas dos agrupaciones políticas. Tendría que jugar el rol que jugó con lo de la vicepresidenta. ¿Por qué? Porque si hace una alianza, como lo ha hecho en muchas ocasiones con el Partido Patriota, estaría sepultándose. Claro, aquí se está jugando su vida o su muerte política. Claro. Entonces, al partido del líder es al quien menos le conviene estar en este ejercicio. Entonces, si por casualidad le toca a mayoría patriota, la comisión pesquisidora, pues entonces el presidente seguiría esperando hasta la votación. Pero de lo contrario, cae una comisión, se elige una comisión pesquisidora objetiva, entonces yo vería más fácil que el presidente renuncie. ¿Por qué? Si el presidente ni siquiera pudo asumir la responsabilidad de presentar informes en el Congreso, menos va a enfrentar
un escrutinio de una comisión pesquisidora del Congreso, que sería por primera vez en la historia del país, y someterse al escrutinio político del Congreso no sería sencillo. Entonces, haría exactamente lo mismo que la vicepresidenta. Es preferible renunciar y jugársela defendiéndose ante el órgano jurisdiccional o tribunales. ¿Sabes qué? Y ante esto, la verdad es que yo misma me cuestiono si esto llegara a ocurrir. Hablábamos del partido líder y las intenciones que podría tener y cómo le conviene el jugar un papel de retirarle la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina. Entonces uno empieza a cuestionar la verdadera razón por la cual lo hacen. ¿Es el interés de Guatemala o esa conveniencia que tiene ante las elecciones que estamos próximas? Claro, aquí hay una verdad triste y lo digo como político, pero quizás más como jurista. Los partidos políticos defienden intereses y los políticos defienden intereses. Y en medio de la crisis y de una coyuntura, cada político va a defender su cuota de intereses. Todo depende, por eso insisto, todo depende del clamor popular y de las rutas jurídicas para forzar que el escenario político se encauce en lo correcto. De lo contrario, abandonar el escenario del Congreso es gravísimo. Dejarlo sin la presión política social sería gravísimo, porque entonces ahí se dan las alianzas políticas perversas en defensa de intereses. Ese es el ejercicio permanente en el escenario político, dependiendo de los intereses que defiende cada uno y las mayorías que se van logrando. Diputado, en el contexto en el que se da esta situación, quizás la más compleja del gobierno actual, refiriéndonos al escenario previo a las elecciones, al periodo de transición, mantener o recuperar la institucionalidad, la gobernabilidad en el país, ¿cuál sería el mejor escenario en el caso de que esto avance de acuerdo a lo previsto por la Corte Suprema y que el Congreso diera lugar a esta investigación? Bueno, yo creo que ya es irreversible el retiro de la inmunidad del presidente. Yo esperaría, frente al clamor popular, las condiciones. Hay una demanda que no es política ni espuria, porque la ley dice que si es política, la Corte la puede rechazar in limine. Ha avanzado. Entonces el presidente tiene la opción o de renunciar antes de la comisión pesquisidora o simplemente someterse a juicio, y cuando se someta a juicio tiene que dejar el cargo. Entonces hay un temor que es infundado y hay que tener mucho cuidado con eso. Muchos hablan de que estoy lesionando la institucionalidad de Estado. Incluso vi por ahí un comentario que decía que este es un golpe técnico al presidente, porque estaría, en vez de usar las armas, se usó el derecho como un mecanismo perverso y se le da un golpe de Estado. ¿Qué piensas de esa opinión? Yo creo que eso es un ejercicio exagerado. Las sociedades se organizan para salir de la convulsión violenta y utilizar mecanismos de derecho. Si la sociedad nos da los mecanismos de derecho y hoy un diputado de bancada unipersonal, sin los poderes políticos, apostándole al Estado de Derecho, logra esto, creo que hemos dado un paso maravilloso de modernidad de Estado. Porque entonces la persona cuestionada deja de lesionar la institucionalidad y se somete a un proceso. Y subyace la institucionalidad de Estado. Y eso es lo que queremos, que la institucionalidad de Estado se proteja y que no sea lesionada por cualesquiera funcionarios acusados de corrupción. Amílcar, hablando del proceso de investigación, veamos un poco lo que está pasando con el caso de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. ¿Cómo evalúas el escenario en el que se está dando este marco de la investigación? Porque el clamor popular exige, obviamente, que se avance. Ya llevamos varias semanas y aunque surgen publicaciones en relación a la investigación, como que se esperan pasos más concretos. ¿Podría darse la misma situación con el presidente de la República, este paréntesis donde no vemos demasiados avances en relación a relaciones directas de estos cargos tan altos con estas investigaciones de la línea del Esa era la pregunta precisamente que tenía, porque Amílcar, hablas de un juicio, ¿no? De que el presidente se sometería a juicio, pero este juicio, ¿cuándo llega? Esa es la pregunta. O sea, se le retira la inmunidad, pero las investigaciones avanzarán. En este momento, ¿verdad? Hay tiempos, digamos. El Congreso tiene hasta 60 días para emitir el informe. Pero si se aprueba, cuando se logre conformar la comisión, así como en el caso de la ex vicepresidenta, se le fijó un plazo. 8 días, 10 días se le puede fijar. Incluso hubo una bancada que pidió 24 horas, que en 24 horas la comisión dicte su informe. Eso es casi imposible, pero 8 días es prudente. Entonces los plazos pueden acortarse. Ahora, aquí hay también algo que hay que reconocer. Yo no sustituyo al MP. Yo no sustituyo a la Corte Suprema. Yo cumplo mi función fiscalizadora constitucional
y pongo ante la mesa y pongo ante los ojos del órgano jurisdiccional lo que yo tengo, claro, que es la solicitud y mis elementos racionales. Lo demás es función del juez. Y ahí efectivamente hay otro riesgo. La sociedad va a estar vigilante a lo que resuelva el organismo judicial y es posible que de ahí vengan frustraciones. Por eso hay que cuidar también eso. Yo creo que el Ministerio Público tiene una altísima responsabilidad y la Corte también de garantizar un debido proceso, no un linchamiento político, garantizar un proceso de lo que ya vimos. Según mis argumentos, el presidente tiene una relación directa, al igual que la vicepresidenta, en esas estructuras. ¿Cuáles son esos delitos de los cuales usted ha hablado? Tres contundentes y pongo a disposición del Ministerio Público la investigación de un cuarto, que es consecuencia. El primero es encubrimiento propio. Yo planteo a la Corte que con las facultades del presidente y aquellas famosas conferencias de prensa, que son hechos notorios, le llamamos en derecho, demostró él que encubrió a alguien, encubrió a la vicepresidenta y encubrió al secretario. Hablando lo que generó específicamente de esas situaciones donde no decían cuándo ya había llegado al país. Mintió al país, mintió al pueblo de Guatemala, eso se llama encubrimiento propio. Derivado de eso, entonces uno analiza asociación ilícita, porque él nombra funcionarios de suma confianza y genera una estructura de confianza, porque hoy esos funcionarios están sujetos a proceso. Claro. Esos funcionarios, varios están en la cárcel, producto de su decisión personal. Entonces ahí hay una relación y un vínculo inmediato, ahí hay asociación ilícita. E incumplimiento de deberes, porque debió cuidar las normas de probidad y de calificación de funcionarios para poder o nombrarlos o retirarlos del cargo. No lo hizo hasta la fecha. Entonces hay un mecanismo de responsabilidad. Si esos tres delitos se definen como posibles riesgos en su acción, entonces hay una consecuencia. Hay el riesgo entonces de que exista un cuarto, que es el enriquecimiento ilícito. Vamos a ver las respuestas. Alejandro ya está listo con las redes sociales. Es uno de los temas más candentes de las últimas semanas. Alejandro, por favor, recordando cuál es la pregunta que hoy hacíamos y comentarios que la gente está haciendo a través de redes sociales. Adelante, Alejandro. Vamos contigo. Gracias, Ricardo. En efecto, la pregunta la ponemos en pantalla de nuevo para que usted recuerde cuál era el planteamiento del programa. ¿Qué opina del trámite de antejuicio que fue planteado en contra del presidente Otto Pérez Molina? Dice Guillermo Antulio Arriaga Ochoa: el antejuicio planteado en contra del presidente Otto Pérez Molina tendrá en primer lugar que todo aquel que aspira a un puesto público, especialmente ser presidente, será investigado y llevado a juicio como cualquier ciudadano. En segundo lugar, el enriquecimiento ilícito le tendrá que ser quitado y devuelto a las arcas del país. Y en tercer lugar, será llevado a purgar cárcel durante más de 10 años como toda persona que cometa delito. Carlos de León dice que lo extraditen a Estados Unidos. Tabu Alish Miel dice: solo allí se ve que están llamando la atención con el ahora antejuicio del presidente Otto para hacer a un lado a la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, que a los dos los investiguen y les hagan juicio por partes iguales al mismo tiempo. Si los dos estaban juntos, los dos deben ser procesados, en mi opinión, en lo que están llamando la atención, para que no le pongamos coco a lo de la ex vicepresidenta. Mari Amos dice: lo que el pueblo está esperando es que se haga justicia, no solo que estén haciendo un show. Los del Congreso queremos condenas para todos los que están ligados a estos actos de corrupción, sea quien sea, y que se devuelvan. Guillermo Jiménez Recinos dice: buen día, me parece lo correcto, nadie está al margen de la ley. Vilma Morales de Salazar dice: se necesitan 105 votos para que eso se logre, veremos qué hacen los diputados. Carlo Fabricio Batz dice: se está venerando, dice, una crisis en los trabajadores, generando, quizá quiso decir, del Estado, especulando que no habrán fondos para los salarios de junio. Y este señor, bien, gracias. ¿Qué tal? Dice Tabú Alishmiel otra vez: lo que el pueblo está esperando es que se haga justicia, no este show. En otra opinión dice: yo digo que el mayor castigo es dejarlos en la quiebra. ¿Para qué meterlos a la cárcel si de todos modos se van a hacer ricos con el dinero del pueblo? Son opiniones de ustedes, nuestros usuarios, a través de nuestra página de Facebook, que es Viva la Mañana-Guatevisión. Ya sabe que todos los días posteamos un cuestionamiento para que usted se pronuncie, para que usted haga uso de él, opine, responda, y le hacemos llegar estas respuestas a nuestro invitado. Son las 7:48 ahora. Así, bueno, conclusiones y escenarios posibles que podemos esperar, porque siempre dos caras tiene la moneda, ¿no?, cuando se dan este tipo de situaciones tan complejas en el país.
Bueno, y hablo primero de ese elemento, hay un escenario dramático y desastroso que puede darse, que haya que exista la suma de votos en el Congreso que impidan enjuiciar al presidente. Por supuesto que eso es posible, eso sería gravísimo para el país, para la búsqueda del fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción. El otro escenario es que irremediablemente el presidente pierde su inmunidad, se someta a proceso penal, deje el cargo por la vía del proceso penal o por la vía de la renuncia voluntaria e inmediatamente asciende a la presidencia el vicepresidente actual, como lo manda la ley, y el Congreso tendría que elegir inmediatamente un nuevo vicepresidente para terminar el periodo. Todo eso puede darse en las siguientes semanas y días. Mucha gente habla de que es posible que esto se dé en meses y 6 meses, y que no, puede darse en días. Ahora, yo creo que esto es muy importante. Hay una solución institucional a un conflicto. Y estamos poniendo sobre la mesa y apostándole a la institucionalidad de la justicia sin la necesidad de sacrificar vidas humanas, sin la necesidad de generar conflicto ni represión desde el Estado hacia la sociedad, respetando el derecho de protesta de la ciudadanía que se manifestó. Entonces, no tenemos que llegar a un conflicto. Hay reglas del juego y le estamos apostando a las reglas del juego. Yo creo que eso es realmente maravilloso en el país y que no depende de un diputado, depende de la institucionalidad del organismo judicial, del Ministerio Público y ahora, por supuesto, del Congreso. Gracias, diputado. Gracias. Muy amable por acompañarnos esta mañana, el diputado Amílcar Popp, hablando de este tema.